Hola doctores, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Me gustaría, igual que nada, presentarme. Yo soy la doctora, pasante en Servicio Social, Jessica Noriega, mejor conocida como mi página, a lo mejor Sonrisa de 10. Si no tienen la dicha o el gusto de poder seguirme, me pueden seguir también en mis redes. Subo diferente contenido odontológico, tanto también recomendaciones de depósitos dentales, compras, entre ellos pues está el Repósito Dental Racix, que la verdad es un gran depósito que tiene pues respaldo, sobre todo en envíos, y también que tiene buenos materiales y sobre todo buenos proveedores. Bueno, voy a empezar con este webinar y damos por iniciar, compartir pantalla. Espero que les guste. Es una charla básicamente breve para dar un quick review de los anestésicos locales. Ya se ve, doctora. Perfecto. Este webinar se llama Anestesia Local, un tema que todo odontólogo debe saber. ¿Por qué? Porque nosotros, esto va a ser un pan de cada día, doctores. La mayoría de las veces, desgraciadamente, los tratamientos que van a tener nuestros pacientes van a ser más restaurativos que preventivos. Entonces, pues es un tema que debemos dominar, que debemos saber las bases para poder dejarlo y tenerlo en nuestra praxis clínica. Bueno, primero vamos a empezar con la definición de anestesia local, que en pocos términos ha sido definida como la pérdida de la sensación en un área circunscrita del cuerpo sin presentar pérdida de la conciencia. Es decir, que básicamente vamos a poder adormecer o vamos a dejar de sentir una parte de nuestro cuerpo por un determinado tiempo. Y un anestésico local se puede definir como fármacos que van a bloquear la transmisión nerviosa en una zona determinada. En este caso, si lo traslapolamos a nuestro campo de trabajo, sería en la cavidad oral, en una zona determinada, originando la pérdida de funciones autónoma y sensitiva, es decir, que el paciente va a dejar de sentir, solamente no va a sentir el impulso nervioso y sobre todo de una región motora del cuerpo, pero es decir, un anestésico local tiene una propiedad y una característica muy esencial, que es que en el poco rato el paciente va a volver a sentir eso, o sea que hay un efecto reversible. Vamos a hablar un poco de bioquímica de los anestésicos locales. Los anestésicos locales van a tener una estructura, la cual va a ser formada por 3 elementos muy básicos. En este caso va a ser un núcleo aromático, que también el núcleo aromático va a tener una parte, una unión. Es una parte hidrofóbica, que va a determinar la liposolubilidad, en esto la potencia farmacológica de nuestro anestésico local. Va a tener un enlace tipo éster o amina, que eso básicamente va a determinar qué tipo de anestésico es. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de clasificaciones que en un momento se las voy a compartir. Y va a tener siempre un grupo amina. Aquí a lo mejor puede haber un poquito de confusión, que muchas veces los doctores piensan que un grupo amina determina la naturaleza del anestésico local. Es una parte de la estructura que debe tener el anestésico, es decir, el núcleo aromático y la unión, que ya sea el enlace éster o el enlace amida, eso va a determinar si va a ser qué tipo de anestésico. Vamos a hablar también un poquito de las propiedades de este tipo de anestésicos locales. ¿Qué es lo que debemos de considerar cuando nosotros vamos a tener o vamos a ir al depósito y comprar, y sobre todo también hacer esa análisis de qué es lo que yo necesito saber y qué debe tener un anestésico para que realmente haga un buen efecto? Número 1, tiene que tener un bajo grado de toxicidad sistémica, es decir, obviamente los anestésicos tienen que realizar y tener una posología, y también, sobre todo, el no ser tan tóxicos para nuestro cuerpo. Debe también ser selectivo sobre el tejido nervioso, es decir, que haga efecto sobre la neurona. Número 3, no debe provocar una reacción alérgica suficiente. Número 4, debe tener un periodo de latancia leve, es decir, como los que le comenté antes, doctores,
que debe tener un efecto reversible en cierto determinado tiempo. Imagínense si los anestésicos no tuvieran ese efecto reversible, pues obviamente perderíamos la pérdida de la función del órgano o de donde queremos anestesiar, ¿no? Y número 3, no debe ser irritante para el nervio ni los tejidos. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los anestésicos locales. Va a haber 2 tipos de anestésicos locales, los que van a ser los ésteres y los grupo amida. Entre los ésteres vamos a tener lo que es la butacaína, la cocaína, que sabemos que es una droga, que es estupefaciente también, la benzocaína, que mejor conocida como la anestesia tópica, la peperocaína, la tetracaína y la procraína. Generalmente los anestésicos tipo ésteres, excepto la benzocaína y la cocaína, pero sabemos que la cocaína, pues su distribución no es legal aquí en nuestro país, son anestésicos que casi no los encontramos, que generalmente son utilizados ya sea en Europa o también en parte de Estados Unidos y Canadá. También tenemos los anestésicos locales tipo amida, que son la bupivacaína, la ropicaína, la lidocaína, la mepivacaína, la robicaína. El único anestésico que va a tener 2 propiedades y que es considerado como un aminoéster es la articaína, que es un anestésico que es muy fuerte, es muy utilizado también en endodoncia, pero una a lo mejor desventaja que puede tener la articaína es que su periodo de latencia es muy corto. También es muy importante saber en dónde se sintetizan los anestésicos locales. Los tipo ésteres se metabolizan y se sintetizan en la sangre y las amidas en el hígado. Vamos a hablar un poquito del mecanismo de acción de los anestésicos locales. Es muy importante, no quiero darles demasiado información porque esto de fisiología también es un poco pesado, pero sino también a lo mejor en un tiempo en el que por ejemplo, un paciente nos pregunte cómo es que hace efecto, pues básicamente este esquema lo explica perfectamente. Aquí tenemos lo que es nuestra fibra nerviosa. Recuerdan que nuestra fibra nerviosa va a tener una vaina de mielina. Ese tipo de vaina de mielina lo que es un conductor, por así decirlo, eléctrico, que le va a avisar a la corteza somatosensorial si algo nos duele, si algo está caliente, si algo está frío, etcétera. Entonces, ¿qué va a hacer el anestésico local dentro de esa vaina de mielina? Las células trabajan a través de la bomba de sodio-potasio, es decir, que siempre va a haber una repolarización y una despolarización al momento de que nosotros realizamos cualquier actividad tipo física. Obviamente, si un estímulo nervioso o un estímulo doloroso sobrepasa ese potencial de acción, va a haber una sensación de dolor, es decir, que básicamente pues ese impulso nervioso va a ir brincando sobre las vainas de mielina hasta llegar a la corteza somatosensorial de nuestro cerebro y le va a decir al cuerpo, a nuestro estímulo, que por ejemplo, que esto nos duele. Bueno, tenemos lo que es la pared celular, tenemos el exterior, tenemos la membrana y tenemos el interior intracelular. Por la parte extracelular vamos a tener iones de sodio. Estos van a estar entrando y saliendo en cierta proporción, ya sea van a entrar 2 sodios, van a salir 2 potasios y esto va a ser un balance, es decir, nuestro potencial de acción va a estar en un potencial, por así decirlo, de reposo. ¿Qué pasa con el anestésico local? El anestésico local va a entrar en esta pared intracelular y va a perder un poquito de sus propiedades, se va a volver negativo. Entonces, después de que nosotros hayamos infiltrado nuestro anestésico local, este anestésico, esta partícula, se le dice que va a ser ionizada. Es decir, que va a ser, va a fungir como, por así decirlo, un sustituto del potasio, que recordemos que el potasio tiene una carga negativa. Se va a quedar entre en medio de nuestra pared celular y eso no va a permitir que el sodio vuelva a entrar y se dé ese estímulo nervioso. Entonces, este anestésico local va a bloquear, por así decirlo, esta puerta de la membrana celular, va a bloquear bastantes puertas de la pared celular y no va a permitir que el impulso nervioso llegue a la corteza somatosensorial. Es decir,
que básicamente va a tener inactivadas las puertas. Va a ser como un guardián que obviamente este anestésico local se va a deslindar y va a salir de la pared extracelular para ser después sintetizado en el cuerpo en un periodo respectivamente de la latencia de nuestro anestésico local. Es decir, a lo mejor puede ser de 40 minutos, 1 hora y media, obviamente dependiendo de las propiedades del anestésico local que nosotros vayamos a elegir para nuestra práctica clínica. Esta mnemotecnia a mí me encanta y a mí, la verdad, me fascinó cuando yo estudiaba anestesia local en la licenciatura. Y para aquí odontoestudios que me ven o doctores, las amidas tienden a tener dos Is. Entonces podemos decir que lidocaína, prelocaína, articaína, mepivacaína y bupicaína son amidas. Recordemos que también la articaína pues tiene dos propiedades, puede ser amina o puede ser éster. Pero también pues es una buena manera de recordarlo, ¿no? Los ésteres van a tener una sola I, que en este caso pues van a ser la benzocaína, la cocaína y la procaína. Ahora sí vamos a hablar un poquito de dosificación de anestesia local. Vamos a hacer de la dosis recomendada y vamos a ver que, pues básicamente yo les hice aquí una tablita, si gustan, pueden tomarle screenshot. Esto lo saqué de Malamed. En un momento también les voy a recomendar la bibliografía que yo me basé. Y vamos a tener una dosis recomendada por el fabricante. En este caso, la articaína siempre va a venir con vasoconstrictor y su dosis máxima recomendada va a ser 7 miligramos sobre kilogramo. La lidocaína sin vasoconstrictor, su dosis máxima recomendada va a ser 4.4 miligramos sobre kilogramo. Con vasoconstrictor va a ser 7 miligramos sobre kilogramo. La mepivacaína sin vasoconstrictor va a ser 6.6 y también con vasoconstrictor va a ser el mismo. La prilocaína sin vasoconstrictor también va a tener una dosis recomendada de 6 miligramos sobre kilogramo. La bupivacaína con vaso y sin vaso va a ser 1.3 y estos van a ser los miligramos que van a tener nuestro cartucho anestésico. Aquí el porcentaje de concentración es muy importante nosotros saberlo al momento de que también nosotros tengamos nuestro cartucho anestésico, leer las indicaciones de lo que viene del fabricante. Y aquí podemos ver que la articaína con vasoconstrictor va a tener un 4% de concentración, la lidocaína sin vasoconstrictor con 2, la mepivacaína sin vasoconstrictor al 3%, con vasoconstrictor al 2%, la prilocaína sin vasoconstrictor 4%, la bupivacaína con vaso y sin vaso 0.5, y recordemos que un cartucho dental va a tener 1.8 mililitros. Entonces, de articaína vamos, si ya hacemos las conversiones, la articaína va a tener 72 miligramos por cada cartucho de articaína que yo administre. La lidocaína va a tener 36, la mepivacaína sin vasoconstrictor va a tener 54 miligramos sobre cartucho, con vaso 36, la prilocaína va a tener 72 miligramos sobre cartucho y la bupivacaína 9. Bueno, ya que tengamos estas dos tablitas, esta fórmula a mí me encanta porque esto es para la dosis máxima, es decir, cuántas es la dosis que yo le puedo administrar a lo máximo a mi paciente. Es decir, hay diferentes tipos de dosis. La dosis máxima, que es la que nosotros tenemos que tener también más en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros nos pasamos de esa dosis máxima, nuestro paciente pues va a tener una reacción negativa en su organismo. La dosis mínima es la dosis mínima que requiere el paciente para que el anestésico local pues haga efecto sobre los tejidos que vamos a trabajar. Entonces, esta fórmula le pueden tomar también captura de pantalla y va a ser la fórmula para saber y conocer la dosis máxima recomendada es peso del paciente por DMR. ¿Qué significa DMR? Dosis máxima del fabricante entre miligramos por cartucho. Vamos a hacer un ejemplo y aquí tenemos nuestra formulita para fines de simplicidad. Bueno, tenemos un paciente que pesa 60 kilos, le vamos a administrar lidocaína
con vasoconstrictor. Entonces, vamos a sustituir todo. 60 kilogramos, que va a ser el peso del paciente, una disculpa, por 7 miligramos del DMR del fabricante. ¿Recuerdan la tablita que les puse hace unos momentos? Ese es los miligramos que son recomendados por el cartucho del fabricante. Y tenemos que hacer la sustitución entre los 36 miligramos que va a tener nuestro cartucho anestésico. Entonces, multiplicamos 60 kilogramos por 7 miligramos, sería 4.20 miligramos. Sobre 36 da un total de 11.6 cartuchos. Ustedes están de acuerdo y me pueden decir, doctora, pero nadie en la vida administra más de 4 cartuchos o más de 5 cartuchos durante la práctica odontológica. ¿Ok? Pero es muy importante nosotros saber por qué, porque al momento de que nosotros tengamos o tracemos nuestro plan de tratamiento y sobre todo sepamos qué tipo, a lo mejor, esto me refiero a pacientes con compromiso sistémico o que a lo mejor vamos a hacer un procedimiento de extracciones múltiples, nosotros tenemos siempre que evaluar qué tan hábil somos manualmente, saber nuestros límites. También nosotros tenemos que saber si el tipo de paciente que nosotros tenemos, si está sistémicamente comprometido, si está completamente sano. ¿Cómo lo vamos a saber? Obviamente mediante nuestra anamnesis y mediante el llenado de nuestra historia clínica junto con el expediente clínico. Entonces, también nosotros tenemos que saber y sobre todo analizar y ser conscientes que nosotros tenemos vidas en nuestras manos. A lo mejor podemos nosotros decir que es un procedimiento dental, no va a pasar nada, pero muchas veces los errores o las iatrogenias se dan por pecar un poquito de confiados. Entonces, siempre saber ese tipo de fórmulas es muy importante para que nosotros también sepamos si estamos ya en nuestro límite o ya estamos en nuestro tope. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros le administro otro y mediante a lo mejor durante la práctica odontológica se te olvida cuántos cartuchos anestésicos estás infiltrando, entonces a lo mejor infiltras uno de más y ya tienes un problema con el paciente, ¿no? Puede tener una reacción negativa en su organismo. Vamos a hablar de técnicas anestésicas en odontología. Las voy a desglosar poquito a poquito y les voy a explicar las que más a lo mejor se ocupan en la práctica. Todas son importantes, es necesario saberlas. Aquí les hice un diagrama que es la boca completamente y aquí, por ejemplo, hay bloqueos. Vamos a ver, si queremos bloquear el alveolar superior, esto básicamente es recomendado para tratamientos de dientes pues anteriores, ¿no? Y vamos a anestesiar, pues también, dependiendo de qué técnica vayamos a utilizar, nervios y tejidos blandos, y tejidos blandos más que nada de la rama terminal del B2. Si queremos una técnica infraorbitaria, esa es una técnica que es regional, es decir, que va a anestesiar más dientes en piezas y sobre todo vamos a, es para procedimientos que pues a lo mejor vamos a hacer alguna preparación para una prótesis parcial fija, vamos a tomar a lo mejor, vamos a realizar a lo mejor algunas resinas, etcétera, ¿no? Tenemos también la alveolar superior media. Este tipo de técnicas anestésicas es tratada para premolares, primer premolar, segundo premolar, y solamente te va a anestesiar parte del tercio mesial del primer molar superior. Es muy importante nosotros saber si vamos a utilizar esta técnica o no, o si vamos a complementarla con a lo mejor otra. Tenemos la alveolar superior posterior, que esta va a anestesiar piezas, bueno, más que nada molares, tanto el segundo, segundo y tercer molar. Esta es muy indicada a lo mejor cuando nosotros hagamos cirugías de terceros molares. Y básicamente también tenemos la nasopalatina. La nasopalatina va a anestesiar toda la parte de donde está nuestro rafe palatino y esta sí a lo mejor es cuando nosotros está muy indicada para a lo mejor algún curetaje abierto,
para a lo mejor alguna colocación de un implante, dependiendo del plan de tratamiento que nosotros vayamos a utilizar. Ese tipo de técnica que es la nasopalatina es muy traumática porque el punto de referencia es por un costado, ya sea de derecho o izquierdo, de la papila, incisiva. Entonces, pues sabemos que la anestesia en paladar siempre es muy incómoda para los pacientes. ¿Por qué? Porque pues no tenemos tejido blando para que pueda como sucumbir eso. Entonces, la inyección va directamente a hueso. También tenemos lo que es la palatina mayor. La palatina mayor también es muy indicada para sectores posteriores. De todo lo que es el primer premolar hasta el tercer molar superior, muy buena también para realizar colgajos. Y en inferiores también tenemos lo que es la técnica de bucal, que esta es muy complementaria en el momento de que también nosotros vayamos a realizar por así decirlo, la incisión de un colgajo, vamos a realizar algún colgajo si queremos retirar algún tercer molar. Tenemos la alveolar inferior, que esa básicamente es una técnica regional que va a anestesiar todas las piezas dentarias inferiores, empezando desde tercer molar inferior hasta incisivo central inferior, y también va a anestesiar tejidos blandos. En esta bloqueamos todo lo que es el B3. Si no nos queremos ver muy invasivos, también podemos bloquear el nervio incisivo, que su punto de referencia, pues básicamente es donde están los incisivos centrales inferiores. Este tipo de técnicas, pues también es requerida, pues a lo mejor si realizamos algún procedimiento de, pues a lo mejor prótesis parcial fija, a lo mejor puede ser también para endodoncia, y también tenemos el bloqueo del nervio mentoniano, que su punto de referencia, su punto de función va a ser entre el agujero mentoniano, entre la última terminal del B3, vamos a anestesiar cerca de ahí y vamos a obtener también la anestesia de piezas dentarias, empezando del segundo premolar hasta a lo mejor el canino o incisivo central, dependiendo de qué tanto anestésico nosotros infiltremos, y también la edad del paciente, la condición sistémica, si a lo mejor el paciente pues viene con alguna patología, etcétera, ¿no? Les voy a hablar un poquito del bloqueo del dentario inferior, que este es el que vamos a utilizar sí o sí, día con día. Como les había mencionado, va a anestesiar todo lo que son desde el tercer molar inferior hasta el incisivo central inferior. Va a también anestesiar parte de la lengua. Entonces, pues no nos espantemos cuando el paciente nos dice no o no puede mover la lengua. Eso es algo normal, significa que tu bloqueo lo hiciste bastante bien. Y también, pues, nervios anestesiados, pues, ¿qué se va a anestesiar? El nervio alunar inferior, el nervio incisivo, el nervio mentoniano y el nervio lingual. Pero, sin embargo, nosotros cuando realicemos una cirugía de tercer molar, vemos que la zona retromolar en su parte vestibular de los molares no va a estar anestesiada. Entonces, si nosotros queremos realizar un colgajo o una incisión, pues el paciente va a referir dolor. Entonces, por eso que se complementa con el bloqueo del nervio bucal. Los pasos a seguir esta técnica es que, sobre todo, trabajar en una posición donde tú veas lo que tú estás haciendo y también tengas una buena luz. Después de que tú te hayas acomodado de buena manera y que tengas buena visibilidad y que también a tu paciente lo tengas tranquilo, vas el área de punción va a ser entre la escotadura coronoidea y el rafe pterigomandibular. Entonces, lo que yo generalmente hago con mis pacientes es que les pido que me abran la boca y yo básicamente palpo donde está el rafe pterigomandibular y por 1 o 2 milímetros del plano oclusal, palpo. Y vas a sentir como por así decirlo, como una esponjita o como una zona, por así decirlo, de vacío, y es ahí en donde tú vas a infiltrar. También una parte de que tu bloqueo venal del dentario inferior está de buena manera es que también puedes dirigir tu jeringa carpool adyacentemente, es decir, si estás anestesiando
el tercer cuadrante, pon tu jeringa carpool dirigida hacia el cuarto cuadrante, pero en la zona en donde están los premolares. No sé si me di a entender, pero si hay alguna duda, con gusto al final se las disipo. Después de que ya hemos palpado esa zona de vacío, vamos a preparar el tejido con anestesia tópica y vamos a infiltrar la aguja. Nosotros cuando toquemos ese huesito, vamos a retroceder 1 milímetro y vamos a realizar nuestra aspiración negativa para comprobar que no hayamos infiltrado en un vaso sanguíneo, porque si infiltramos en un vaso sanguíneo, pues obviamente tenemos que volver a hacer nuestra técnica, porque si infiltramos, pues nuestro anestésico no va a tener ningún efecto. Y vamos a aspirar y vamos a infiltrar el anestésico de manera lenta. También vamos a hablar de partes de la jeringa. Es importante nosotros saber qué instrumentario necesito para anestesiar, cuáles son las marcas que también son buenas y cuál es el riesgo-beneficio de tener una buena jeringa y sobre todo saber el momento de cargarlo. Entonces, nuestra jeringa carpool va a tener un adaptador en la aguja. Nosotros podemos ver que va a tener unas ligeras rosquitas que al momento de que nosotros desencapuchamos nuestra aguja anestésica que tiene el sello de seguridad, va a poder estar va a poder, enrosca de manera perfecta. Vamos a tener un cilindro o una cámara en donde va a ir el anestésico local, el cartucho anestésico. Vamos a tener un pistón, que el pistón es la parte, por así decirlo, el tubo metálico y el arpón por así decirlo, la flechita. Nosotros hay diferentes tipos de jeringa carpool. Tenemos con arpón de flecha, tenemos con arpón de cola de cochino y también hay una empuñadura para los dedos. Hay diferentes tipos de jeringa carpool que ahorita les voy a recomendar las marcas. Y también vamos a tener un anillo para el dedo pulgar, que va a ser nuestro dedo. Las marcas que a mí me han servido siempre, las Hugh son de ley. Es una buena jeringa, a mí me gusta mucho. La verdad es de que siempre Hugh es una marca dental que ya ni siquiera tengo que yo decirlo. Tiene bastante pues renombre, ¿no? Y a mí me gusta mucho ese tipo de diseño de arpón que sea el de flechita. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, yo la verdad no me acomodo con las de cola de cochino porque siempre como que siento que el anestésico como que no me baja de manera correcta. Pero a lo mejor en gustos pues se rompen géneros. Yo siempre les digo que prueben diferentes marcas, ya sea de marcas de buena calidad y también marcas que a lo mejor sean de un costo de precio y calidad, ¿no? A lo mejor no una como Hugh, pero pues 6B también tiene muy buenas jeringas carpool. También esta marca de Septodon me gusta bastante porque este tipo de jeringa, el cilindro o la cámara es muy pequeñita, entonces cuando yo anestesio en odontopediatría es muy buena porque siento que no está muy tosca y sabemos que la cavidad oral de un niño es más pequeña y tenemos que trabajar más nuestro campo operatorio es más reducido, entonces la Septodon ahí me gusta bastante y sobre todo es muy ligerita. También una marca que me gusta mucho es 6B. 6B es muy buena. Tiene diferentes también líneas, pues igual diferentes tipos de jeringa carpool. Si vienes empezando, yo cuando empezaba a anestesiar, que pues a todo el mundo nos temblaba la mano, me gusta este tipo de jeringas, que es la jeringa tipo Bayer, o también se le conoce, según yo, como Kulzer. Kulzer, es por así decirlo, es como la marca, pero según yo el modelo es Bayer. Es decir, que va a tener como esa de empuñadura y va a tener como este tipo de semi-empuñadura que te va a dar como más estabilidad. Entonces a mí, como yo soy una persona pequeña, mis manos pues obviamente son un poquito más pequeñas y a mí, por ejemplo, con estas de 6B, que también sí me adapto, ya me adapté, pero al principio pues también me costaba el anestesiar, sí, más que nada al momento de realizar la succión negativa. Vamos a hablar un poquito de los cartuchos anestésicos, que también es muy importante saber qué es lo que tiene, cuál es su anatomía, y va a tener un capuchón de aluminio, que todo el mundo lo conoce, va a tener un cuello, que básicamente el cuello va a ser como la unión entre el cilindro que tiene nuestro anestésico local
nuestro anestésico local, y va a tener un émbolo de goma de silicona en donde va a ir atorado nuestro arpón al momento de nosotros cargar nuestra jeringa anestésica. Y sobre todo va a tener una banda codificada que va a identificar al fármaco. En este caso, pues México tiene diferentes codificaciones, igual también no es algo absoluto, pero por ejemplo, depende mucho de qué tipo de marca de anestésico local pues tú utilices en tu práctica odontológica. En la parte de arriba sí ponemos tener un diafragma de goma, que es en donde también va a coincidir perfectamente con nuestra parte de la aguja para que empañe bien y haya un sello de seguridad, y el carpuchón de aluminio que ya les había yo pues presentado antes, ¿no? Vamos a hablar de marcas. A mí la marca que más me gusta y creo que es la más comercial es la de Seiko. Seiko, honestamente, pues a mí me gusta mucho porque pues da buenos precios y sobre todo pues son jeringas, son a lo mejor cartuchos de plástico, pero honestamente pues me gustan bastante. Vamos a hablar primero de la benzocaína, que es mejor conocida como anestesia tópica. Ese tipo de anestésico va a ser o va a tener una clasificación éster. Su dosis máxima recomendada son 140 miligramos sobre mililitro. Sabemos que la tópica, pues el inicio de acción es inmediato con el contacto y la vida anestésica es de 30 segundos. Algo muy importante de la benzocaína es que no hay que abusar de ella. ¿Por qué? Porque la benzocaína puede ser más tóxica que si infiltramos a lo mejor un poquito de más cartuchos anestésicos, porque recordemos que la benzocaína se sintetiza en plasma y a lo mejor puede haber una reacción más hiperalérgica si nosotros ponemos bastante o estamos siempre o como sobreabusando de este tipo de anestésico local. La mepivacaína simple, esta marca también de Seiko, que es entocaína simple, dosis máxima recomendada, como les había dicho, 4.4, inicio de acción de 2 a 3 minutos. La vida anestésica es muy importante saberlo. Les voy a dar una definición. La latencia es el tiempo en el que básicamente el anestésico hace efecto desde que tú le infiltras hasta que ya la persona ya siente completamente adormecido. Y la vida anestésica es desde que básicamente tú infiltraste hasta que el paciente dejó de sentir después del tratamiento. Entonces, la vida anestésica de la mepivacaína simple es de 180 minutos. Y su concentración para que haga un efecto en el organismo es del 3%. La mepivacaína con vasoconstrictor es considerado también una amida. La dosis recomendada es de 4.4. El inicio de acción es de 2 a 3 minutos. La vida temporal anestésica es de 2 minutos y la concentración eficaz es al 2%. La articaína con epinefrina. Aquí, por ejemplo, Seiko pues le puso un buen nombre, turbocaína, porque la articaína es un anestésico local muy, pues, por así decirlo, fuerte de acción, pero su vida anestésica, pues pueden ver que es de 27 minutos. Entonces, generalmente la articaína se puede a lo mejor combinar con una mepivacaína simple para tener un mayor longevidad de vida anestésica, ¿no? Porque la mepivacaína pues podría a lo mejor prolongar un poquito más, ¿no? Y la concentración eficaz para que haga un efecto en el cuerpo es del 4%. Ese tipo de anestésico, como siempre les menciono, es un aminoéster porque va a tener un grupo éster y también un grupo amida. Lidocaína simple, pues todo el mundo la conoce. Aquí en Seiko se le dice opnicaína. La dosis máxima recomendada es de 3 miligramos sobre kilogramo. La vida anestésica es de 90 minutos y la concentración eficaz es del 2%. Lidocaína igual también con epinefrina, es una amida, la dosis recomendada es 4.4 miligramos por kilogramo. Tiempo de inicio de acción, es decir, la latencia de 2 a 3 minutos, vida anestésica 180 minutos y la concentración eficaz al 2%. Agujas anestésicas, importante saberlas, existen diferentes tamaños, extra corta, corta y larga. Muy importante nosotros elegir el tamaño correcto de nuestra aguja anestésica. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacer una anestesia con el dentario inferior con una extra corta,
no, realmente pues no vamos a tener una buena, a lo mejor no técnica anestésica, pero va a haber un fracaso anestésico porque el paciente pues vas a tener que reforzar, ¿no? El chiste de una buena técnica anestésica es que, número uno, elijas el anestésico local correcto para tu paciente. Número dos, la técnica anestésica correcta también para el paciente, la aguja correcta, y eso va a ser básicamente por así decirlo, los tres puntos claves para que tengas un éxito en tu técnica anestésica también. La aguja anestésica va a tener un bisel, que el bisel es la parte donde básicamente tiene una parte diagonal, va a tener un filo que nos va a permitir penetrar el tejido blando de la cavidad oral. Va a tener un eje, el eje va a ser la parte, por así decirlo, dentro de nuestro cilindro, dentro de nuestra aguja anestésica, va a haber un eje que se va a permitir que pase la solución anestésica, el conector que tiene la función de unir el adaptador de la jeringa con el extremo también del cartucho. También rápido, agujas extra cortas, me gustan mucho para técnicas supraperiósticas, también interligamentarias también son muy buenas. Corta también me gusta mucho utilizarla en técnicas ya sea de anestesia en nervios superiores. También puede ser una supraperióstica, dependiendo mucho de la edad del paciente. ¿Por qué? Porque extracortas podemos utilizar una supraperióstica y puede fungir como una aguja, por así decirlo, larga para para un paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque pues el niño obviamente pues va a tener su cavidad un poquito más reducida, ¿no? Y la aguja larga me gusta mucho para pues técnicas que es Venay, a lo mejor también para una infraorbitaria. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar al agujero infraorbitario. Aquí les hice una ilustración de todo lo que necesitamos para poder anestesiar. Un kit básico de exploración. Me gusta mucho el hecho de poder tener pues nuestro kit, porque el espejo nos puede también fungir como nuestra retracción, ayudarnos a que también nos ayude, o tú también, si por fines de practicidad, si tú te acomodas mejor con un retractor Minnesota, pues igual también, si vienes empezando, esto es un hack muy importante, retractor Minnesota, buenísimo para poder hacer retracción de tejidos y poder ver más, ¿no? Gases estériles para poder hacer pues secado donde la zona de punción donde queremos nosotros realizar el infraintado anestésico, hisopos para la anestesia tópica, que en este caso pues la benzocaína, agujas anestésicas dependiendo el largo de la técnica que tú vayas a hacer, procedimiento, cartuchos igual también qué tipo de anestésico local pues vas a realizar, y nuestra jeringa tipo CAR. Entonces, anestesia en pacientes sistémicamente comprometidos, les voy a dar 3 que para mí son los, por así decirlo, más importantes, y que a lo mejor pues vamos a tener un poquito más de transcurrencia o de más, de transcurrencia en nuestra práctica odontológica. Importantísimo saber esta clasificación de la ASA. ASA básicamente es un sistema que va a clasificar a los pacientes desde el ASA 1 hasta el ASA 6, y nosotros, pues nosotros al momento de que realizamos nuestra historia clínica, es importante saber si nuestro paciente está sano. ¿Y cómo lo vamos a saber? Realmente si pues nos va respondiendo con base a toda la historia pues a lo mejor antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos, no patológicos, odontograma, etcétera, ¿no? Entonces, ASA 1 es paciente completamente sano, ASA 2, paciente con enfermedad sistémica leve y sin limitación funcional. Y en esto, ¿a qué me quiero referir? Pues son pacientes que tienen alguna enfermedad sistémica como diabetes mellitus, como hipertensión arterial, arritmia cardíaca, pero pues obviamente pues están controlados, ¿no? Y número 3 es paciente con una enfermedad sistémica grave, presenta actividad limitada pero sin incapacidad. Entonces es muy importante nosotros como odontólogos, nosotros vamos a tratar más con pacientes ASA 1, ASA 2 y ASA 3.
Identificar qué tipo de paciente ASA me llega a la consulta odontológica. El ASA 4, 5 y 6 generalmente son para pacientes que pues están hospitalizados o más para medicina general, pero esta clasificación es muy importante saberla al momento de que nosotros hagamos nuestra historia clínica. Hipertensión arterial, rápido, es una enfermedad crónica de etiología multifactorial que va a aumentar la presión en las arterias que el corazón bombea. Valores basados esto de la Asociación Americana del Corazón, normal, 120/80, elevada 120, 129, mayor a 80 miligramos sobre mercurio, y pues básicamente 130 sobre 80, 89 miligramos sobre mercurio. Etapa 2, más de 140 de sistólica sobre diastólica, más de 90 miligramos sobre decilitro de mercurio. El protocolo a seguir para pacientes hipertensos es, número 1, realizar nuestra historia clínica perfectamente detallada y signos vitales. Signos vitales es algo sí o sí que le debemos de realizar a todos nuestros pacientes, no solamente a lo que nosotros sepamos que tenemos la sospecha de que puede ser hipertenso o tenga una enfermedad sistémica limitante o no limitante, es importante hacerlo. En caso de que nosotros sospechemos que el paciente tenga hipertensión arterial, es decir, nosotros ver red flags como obesidad, o a lo mejor si sus papás tienen, o sus abuelos tienen hipertensión arterial, es muy importante pues también saber esas consideraciones. Y generalmente al paciente hipertenso no controlado, mejor no hay que meternos en anestesia local. Pero sin embargo, si nos llega un paciente ASA 2 que sabe qué medicamentos toma, que los toma a recurrencia, que tiene a lo mejor pues consultas con su cardiólogo cada 6 meses, o es un paciente que realmente sí es apegado a su tratamiento, es consultarlo con el médico de cabecera para, número 1, también nosotros saber qué tipo de fármacos está tomando el paciente, registrar también la presión arterial antes de cada consulta y decirle pues igual también que el paciente ingiera su medicación como de costumbre. Muy importante tener citas breves y generalmente en la mañana, que los pacientes vienen más relajados, que no vienen con tanto estrés sobre el día. Y importante, paciente controlado se le considera a un paciente sano. No hay que tenerle miedo a los pacientes que sean hipertensos, que estén controlados, porque básicamente es como si fuera un ASA 1. Aquí les puse una tablita de tipos de pacientes hipertensos, clasificación basada en la Sociedad Americana del Corazón, control adecuado, que básicamente es un paciente que sabe lo que toma, sabe su condición, tiene hábitos de vida saludable, etcétera, ¿no? Mal control, pues que dice como el típico a lo mejor mexicano que dice, pues me tomo la pastilla de la presión cuando me siento mal, ¿no? Sin apego al tratamiento, que igual también lo mismo, no sigue indicaciones, presenta cifras altas. También abandono del tratamiento, es muy importante de nosotros saber eso, si a lo mejor ya llevó previamente pues un control con un cardiólogo y a lo mejor no lo abandonó porque pues no lo pudo sostener, o simplemente pues no lo quiere o no se quiere apegar al tratamiento. Y el no diagnosticado como hipertenso, que no tiene la menor idea que es hipertenso, y que a lo mejor tú con signos vitales pues das esas sospechas o le pides al paciente que pues puede consultar a su cardiólogo para pues corroborar tú a lo mejor tu diagnóstico presuntivo, ¿no? Ahora sí, a lo que realmente es, anestésicos son seguros. Sí, son seguros en pacientes hipertensos controlados. También importante, por eso les digo, tomar signos vitales de la presión arterial y que sean los valores normales. Se puede utilizar epinefrina, sí, y la recomendación basado en la Sociedad Americana del Corazón es de 3 cartuchos máximo. Y la mepivacaína es la más indicada porque tiene un poquito de más concentración y sobre todo una vida anestésica más larga si lo comparamos con la lidocaína con vasoconstrictor. Contraindicaciones, pues en pacientes que no son controlados, también pacientes que usan betabloqueadores adrenérgicos como el atenolol, propanolol, timolol, que ese tipo de betabloqueadores ya casi no son muy utilizados,
porque pues igual también se ha reportado que pues ha tenido una gran, bueno, aumento del gasto hipercardíaco y de un poquito de atrofia en el corazón. Generalmente ese tipo de medicamentos son limitados a los pacientes que realmente que lo consumen, ¿no? Pacientes también controlados, que dices, ok, sí me tomé mi pastilla y todo eso, pero no está controlado y presenta cifras mayores de 169 sobre 109 miligramos sobre decilitro de mercurio. Eso mejor no se metan en problemas, reagenen al paciente o intenten también que se calme, que también pues respire y que baje un poquito la tensión arterial. Si ven que no baja de ese tipo de valor, pues mejor es mejor no atender, ¿no? Pacientes también con arritmia no tratada y pacientes que tengan antecedente con infarto al miocardio que no han transcurrido 6 meses después de ese infarto al miocardio o preinfarto. El embarazo no es una enfermedad sistémica, pero es una condición de vida que la mujer tiene en pues cierto determinado tiempo, lo que es el periodo de gestación, que son los 9 meses, y pues sabemos que hay muchos cambios en la mujer, ¿no? Pues el pH pues baja, la cavidad oral de la mujer pues se vuelve más ácida, incrementa la población de Streptococcus mutans, hay mayor riesgo de tener caries, y pues también gingivitis, también debido a la hipertensión arterial, que pues puede llegar a tener la mujer, ¿no? La futura mamá. También es muy importante tener esas consideraciones previas a realizar cualquier procedimiento, saber si la paciente tiene un médico tratante, realizar historia clínica detallada, conocer también muy bien el trimestre de embarazo que atraviesa el paciente y tomar signos vitales a la consulta. El embarazo, muchos doctores no les gusta mucho tratar embarazadas y obviamente se respeta, cada quien lleva su praxis como mejor se le dé. Pero también es importante por nosotros saber qué tipo de trimestre. Generalmente el primer trimestre es el de teratogénesis, en donde se forman todo lo que es pues órganos, sistemas, y pues básicamente es la neoformación del producto, ¿no? En este caso del bebé. Generalmente en ese tipo del primer trimestre no es muy bueno pues citar a la paciente o realizarle o infiltrarle anestésico local. ¿Por qué? Porque no es lo mejor, porque apenas pues se va formando y ahí a lo mejor puede haber una complicación, ¿no? Pero tratamientos como a lo mejor mínimamente invasivos como pues profilaxis, aplicación de flúor, pues no están contraindicados, ¿no? Porque pues, también es importante tener un control dental durante el embarazo. En dado caso de que, por ejemplo, siempre con pacientes embarazadas hay que tener un riesgo-beneficio, realmente qué es lo que pues, estoy poniendo en riesgo y qué voy a obtener a beneficio a cambio, ¿no? Si la paciente te llega con un dolor odontálgico, realmente pues sí, es muy importante analizarlo y ver la manera correcta de poder abordarlo. Pero generalmente, pues sí es importante. Si nosotros vamos a realizar alguna técnica anestésica, es lo máximo 3 cartuchos. La prelocaína es el único anestésico contraindicado. Yo lo que les puedo decir es que la prelocaína, pues la verdad ni siquiera nos preocupamos mucho por eso, porque ni siquiera pues se distribuye aquí en México, se distribuye más en Estados Unidos. Pero la prelocaína es muy importante mencionarles que ese tipo de anestésico sí pasa la barrera placentaria. Entonces, pues por eso está contraindicado el uso de prelocaína en embarazadas. Y el anestésico local más utilizado es la lidocaína. Puede ser simple o con vasoconstrictor, pero ojo, cuando utilicen ustedes vasoconstrictor en alguna paciente que esté embarazada, es importante tomarle los signos vitales y saber cuál es su presión arterial, porque pues podemos hacerle a lo mejor un mismo manejo que un paciente hipertenso controlado. La diabetes, pues básicamente va a ser un síndrome metabólico, que recordemos que pues la diabetes es pues un síndrome, perdón,
es un conjunto de signos y síntomas, pues que va a tener alteración también con metabolismo de carbohidratos, proteínas, grasas. Sabemos que aquí en diabetes, hablando, México es uno de los países que tiene más incidencia y prevalencia en diabetes tipo 2, que es la diabetes, por así decirlo, en donde pues tienes tus células, el páncreas, pues básicamente pues no ingiere lo que es la insulina, ¿no? Tienes sobreexceso de insulina y es por eso que tienes la glucosa muy alta. En cambio, comparación de la diabetes tipo 1, que pues es, por así decirlo, se le dice la diabetes de la infancia, es más incidente en infantes, pero pues también se puede llegar a dar en adultos, pero ese tipo de diabetes es insulodependiente. Anestésicos locales no están contraindicados en diabéticos que están controlados. Es muy importante pues nosotros saber qué tipo de, como les digo, riesgo-beneficio, y sobre todo también nosotros asentar las bases de nuestra praxis clínica, y también si vamos a hacer interconsulta o un caso multidisciplinario. Más que nada en pacientes diabéticos, pues sabemos que el anestésico local es indicado, máximo igual también 3 cartuchos, estar también monitoreando glucosa, también para ver si el paciente pues está llevando o tiene un buen control, y también saber qué tipo de pues medicamentos está realmente pues tomando, ¿no? Bueno, bibliografía recomendada que para anestesia local, el Malamed, Stanley Malamed es básicamente una de las Biblias de la anestesia local. Si eres odontoestudent, pues te lo recomiendo bastante. Anestesia local también en odontología de modal moderno me gusta bastante porque viene descritas todas las técnicas anestésicas, puntos de referencia, tipos de agujas recomendadas, y también pues está muy ilustrativo, ¿no? También técnicas anestésicas en odontología del cirujano dentista Raúl Villafuerte, muy bueno también, es muy parecido a de manual moderno, dependiendo de cómo tú pues quieras leer, ¿no? Y anestesia local con bloqueo en práctica estomatológica, también de Néstor, es muy, muy bueno. Cualquiera de estos 4 libros para estudiar anestesia local es muy bueno. También es muy importante nosotros también conocer qué materiales de anestesia pues hay nuevos, tratar diferentes jeringas, etcétera, ¿no? Y también aquí les dejo un grupo en Telegram, pueden escanear el código QR, y están los libros que les señalé pues en la diapositiva pasada. Van a poder encontrar libros, artículos, guías de estudio y más. Y pues por el momento ya sería todo de la presentación. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto se las puedo responder. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Si hay dudas, de hecho, en el chat se las voy leyendo una por una para poderlas resolviendo. Pregunta el doctor Alejandro Fernández. ¿Por qué la articaína no está disponible sin vasoconstrictor? Porque el tipo de la articaína, como les había dicho, es un aminoéster. Entonces, si el vasoconstrictor, ¿cuál es la función de un vasoconstrictor? El hecho de, por así decirlo, para la redundancia, eh, eh, reducir nuestros vasos sanguíneos, y para permitir que no haya pues mucha sangre en nuestro campo operatorio. Entonces, si imagínate, si la articaína no está disponible sin vasoconstrictor, pues nuestro cartucho anestésico o nuestra vida también anestésica sería menos. Recuerda que la articaína pues dura 27 minutos, su vida máxima, bueno, vida anestésica es de 27 minutos. Si no tuviera vasoconstrictor, pues sería a lo mejor de unos 10 minutos. Entonces, imagínate, si no tuviera vasoconstrictor, pues no estaríamos sin filtre o reforzando con este mismo anestésico. Es por eso que a lo mejor se combina con otro anestésico, pero que no tenga vasoconstrictor, por así decirlo, mepivacaína simple. Muchas gracias, doctora. También pregunta el mismo doctor, ¿por qué la lidocaína simple está al 2%, pero la mepivacaína al 3%? Esto mucho depende también del fabricante, pero igual también es de la composición química de el anestésico local, sobre todo de también pues ese ya es una propiedad que es bioquímica del anestésico. Entonces pues igual para que nosotros tengamos pues, bueno, el fabricante eso ya es más por así decirlo,
la persona que lo hizo y también la naturaleza anestésica, es por eso que pues la lidocaína bioquímicamente pues tiene esa naturaleza. Gracias, doctora. También preguntan aquí, con la técnica del nervio alveolar inferior, ¿es el mismo lugar No, es el muy mismo buena lugar de pregunta, función de doctora niños? Patricia, pero espero que todavía siga. No, de hecho, dependiendo mucho de la edad del paciente, generalmente para pacientes que son menores de 4 años, el punto de punción para el VNI, el dentario inferior, es, por así decirlo, en el plano oclusal. Para de 0 a 4 años literalmente en el plano oclusal, no tienes que dirigirte 1 milímetro más, pero ya a partir de 5 años a 7 años, ya ahora sí es 1 milímetro más del plano oclusal, y pues igual también para adolescentes es ya de 1 a 2 milímetros, dependiendo mucho de la anatomía del paciente, ¿no? También del tipo de cara, del tipo del tipo de cráneo. Gracias, doctora. También pregunta el doctor Jesús, yo tengo controversia en paciente embarazada, pero bueno, yo creo que estaría bien que nos escriba un poquito más sobre qué tiene controversia. ¿Ok? Pregunta la doctora Stephanie Arroyo, ¿cuál es el mejor anestésico para pacientes que están lactando? La lidocaína simple, pero igual también es importante que también hay un buen artículo, si gustas también se lo puedo poner en mi grupo de difusión, que también dice que la lidocaína simple sí es muy buena después, pero generalmente el periodo de lactancia, pues igual también es decirle, ¿no? Más que nada, pues esto a lo mejor y sí sonará, es tener mucha confianza con tu paciente, pero pues igual pedirle que a lo mejor y se extraiga un poquito de leche materna, que la refrigere, para que al momento de que a lo mejor tú hagas el caso multidisciplinario o hagas el procedimiento dental, pues no a lo mejor le dé directamente, a lo mejor le dé con biberón, pero con la leche que a lo mejor tú te extrajiste, ¿no? También es esa comunicación que tienes con el paciente, pero la lidocaína es la simple, es la mejor o la más indicada para pacientes que estén lactando. Gracias, doctora. Pregunta la doctora Aranza, ¿qué contraindicaciones tiene la anestesia dental? A ver, primero, ¿qué encontré? Pues básicamente hay pacientes que son alérgicos, por así decirlo. Me tocó un caso, no yo lo dirigí, pero sí tuve la oportunidad de verlo, que sí son, pues básicamente alérgicos a la anestesia, pero también dependiendo de qué tipo de anestesia y sobre todo eso. Generalmente a este pacientito pues sí le hacía hipersensibilidad cualquier tipo de anestésico, entonces lo que se le hizo pues fue con sedación con óxido nitroso. Igual también pues el óxido nitroso es, por así decirlo, un gas que te ayuda y te relaja y disminuye el ritmo cardíaco, obviamente controlado. Y pues también es un tipo de nueva técnica que se está dando bastante cuando a lo mejor pues el paciente tiene esa hipersensibilidad con la anestesia, pero igual también, como les digo, es siempre evaluar riesgo-beneficio, y sobre todo, pues también saber si es importante, porque el óxido nitroso, pues desgraciadamente es un gas que pues es caro. Entonces, pues también sé que, según yo lo tengo entendido, se va infiltrando o se va proporcionando mediante hora, y también hay diferentes tipos de tamaño de tanques, dependiendo de también, y ese tipo de casos son para pacientes que a lo mejor también pues tienen un deterioro bucal pues muy grave, ¿no? No vamos a poner óxido nitroso para una resina, entonces sí hay que también como eso considerarlo, ¿no? Gracias, doctora. Pregunta la doctora Yalina, en pacientes con hipotiroidismo, ¿qué anestésico es recomendable? Con hipotiroidismo, la verdad es de que yo no lo he utilizado, pero he leído que también la mepivacaína simple es muy buena, porque su concentración eficaz pues es un poquito más elevada que la lidocaína. Entonces pues igual también es sabido que la mepi con vaso es muy buena. Ok, pregunta el doctor Jesús. Nuevamente, ¿la mepivacaína está contraindicada en pacientes embarazadas? No, no está contraindicada en pacientes embarazadas, pero sin embargo se han hecho más estudios que la lidocaína, tanto simple como vasoconstrictor, ha tenido pues más como pues mejora, por así decirlo, efecto
de vida anestésica, y sobre todo que también pues no los bebés pues no han tenido ningún problema posterior después del parto, ¿no? Entonces, pues que no se ha tenido pues ninguna. Entonces, básicamente, yo siento que en unos años pues sí va a haber más artículos en los cuales pues sí como que se haga más viral esto es la metivacaína también como un anestésico seguro, pero yo digo que a lo mejor, y no lo dicen porque puede ser un arma de doble filo, porque a lo mejor en lidocaína tienen un poquito de más estudios con respecto a la metivacaína. Gracias, doctora. También pregunta la doctora Alejandra. Soy estudiante todavía y he visto que algunos doctores no usan la anestesia tópica. ¿Usted qué opina o qué recomienda? Mira, yo la verdad es de que yo, por ejemplo, a mí cuando me hicieron la primera vez, pues no utilicé, bueno, el doctor no nos dejó utilizar anestesia tópica. Pero honestamente depende del grado de umbral del dolor de tu paciente. También si tú ves que tu paciente pues es muy, no quiero sonar mal, pero es un poco quejumbroso o es muy sensible de la boca, pues yo sí te recomendaría que utilizarías un poquito de tópica para evitar a lo mejor esa ligera disgusto de algunos segundos que le puedes dar a tu paciente. No tiene nada de malo si no utilizas tópica o si utilizas, pero yo de preferencia, pues generalmente sí utilizo, lo único que sí digo, no hay que abusar y que hay que agarrar toda la embarra y hay que embarrarlo y hay que ponerlo porque pues no, esa no es el chiste. Y también algo que se me olvidó mencionarles es que la tópica siempre sequen bien en donde vayan a colocar la tópica para que en mucosa completamente seca, la tópica se penetra un poco mejor. Entonces, pues igual a veces pienso que el utilizar tópica con la boca, pues con saliva o con hipersalivación, pues por eso siento que a lo mejor los pacientes dicen que le duele un poquito o que le duele el momento de la punción. Gracias, doctora. Aquí pregunta la doctora Mariani. Bueno, comenta que si puede volver a explicar la diferencia de latencia y vida anestésica de forma Sí, rápida. sí, claro, la latencia es, por así decirlo, el tiempo que tú funcionaste y que el paciente ya empezó a sentir dormidito. Es decir, cuando tú le preguntas, o sea, para así, ya empieza a sentir la anestesia, eso es la latencia. Es decir, que tú infiltraste, pasaron 2 a 3 minutos y ya como que, oye, ya, no sé, señora Rosita, ya empezó a sentir el bloqueo o ya empezó a sentir hormiguitas y te dice que sí, eso significa la latencia. Y la vida anestésica es cuando tú infiltras hasta que el paciente básicamente pues ya dice, ya ahora sí volví a sentir y volví a recuperar la función de la parte que me anestesiaste. Muchas gracias, doctora. Pregunta la doctora Rosa. En paciente que consume alguna droga, ¿qué anestésico se recomienda utilizar? Pues es que dependiendo que igual también qué tipo de droga, ¿no? Porque pues igual heroína y todo eso, pues obviamente sí es importante, pues sí, nosotros considerarlo, ¿no? O tipo de cocaína y así, porque pues igual nosotros sabemos que si a lo mejor hay pacientes que por así decirlo consumen cocaína, pues van a tener más taquicardia. Entonces, pues si nosotros vemos que un paciente pues tiene un rango mayor de 120, no, de 120 sobre 80 y que es más elevado con base a la Sociedad Americana del Corazón, pues mejor es pues no meternos en ese tipo de problemas. Sonará feo, pero pues también el chiste es protegernos un poco y también el hacerles consciente a los pacientes que pues está haciendo una conducta que no es la más apropiada, ¿no? Gracias. De hecho, siguen habiendo más preguntas. Vamos a responder solamente algunas. Pregunta aquí la doctora Leticia. ¿Qué anestesia puede utilizar un paciente con lupus? Con lupus. Según yo, puede ser lidocaína con epinefrina o también mepivacaína.
Bueno, recordemos que lupus es una enfermedad autoinmune, entonces pues igual es muy importante también sí hacer bastante historia clínica, pero lo que yo he leído es que la Lido y la MEPI con vaso es muy buena. Articaína, la verdad, no se metan con articaína porque pues siento que es muy fuerte para una persona que está suprimida. Gracias. Pregunta el doctor, la doctora Montserrat Morales. Si un paciente está en algún tratamiento farmacológico con antidepresivos, ¿qué es lo más recomendado? Muy buena pregunta, doctora Monse. Generalmente los pacientes, que consumen antidepresivos son benzodiazepinas, según yo sé la familia de las benzodiazepinas. Entonces es muy importante nosotros también, tomar signos vitales porque ahora sí nos vamos de un extremo de que nos vamos muy alto, ahora nos vamos muy bajo. Generalmente los pacientes que tienen, depresión, pues tienen el ritmo cardíaco un poquito más bajo, la frecuencia respiratoria más baja, entonces igual también es importante, generalmente utiliza un anestésico sin vasoconstrictor o a lo mejor por máximo 2 vasoconstrictores. En este caso, pues puede ser MEPI con vaso sin ningún tema, o también dependiendo de si vas a utilizar o vas a hacer un procedimiento que no requiera a lo mejor que vas a tú hacer una incisión de tejidos o vas a hacer un colgajo o que vas a tocar directamente sangre, por así decirlo, endodoncia o a lo mejor extracción dental, y vas a hacer a lo mejor restaurativa, es importante que realmente pues igual también sea operatoria, pues un anestésico sin vasoconstrictor pues puede ser una buena opción, dependiendo, es mucho también depender de qué tan bueno seas aislando, o sea, conocer nuestros tiempos como clínicos, ¿no? Si sabes que te tardas aislando y te toma más tiempo aislar, pues sí métete con un vasoconstrictor y por máximo 2. Gracias. Preguntan aquí, ¿podría recomendar bibliografía sobre la anestesia y enfermedades sistemáticas, por favor? Sí, de hecho, bueno, también hay manuales del gobierno mexicano que es igual también igual también tiene manuales de enfermedades sistémicas y también hay un manual que es me parece que es de la American Healthy Society. Está en inglés, pero es muy bueno. Pero sí, incluso también en el grupo de Telegram, ahí que les puse en el QR, vienen bastante bibliografía con enfermedades sistémicas. Gracias, doctora. Pregunta la doctora Jessica Correa. Doctora, me ha tocado ver casos y me han tocado ver igual en donde se anestesia a los pacientes con lidocaína con epinefrina, con la técnica dentario inferior, sienten todas las zonas anestesiadas, pero presentan aún molestias en el órgano dentario. A tratar, ¿qué anestesia recomendaría? Mira, mucho depende del procedimiento que estés haciendo, doctora Jess. Es importante igual también, por ejemplo, como por así decirlo, la selección de la aguja. La aguja es muy importante porque muchas veces nos dicen, es que quiero utilizar aguja corta, pero no, para inferiores es aguja larga. ¿Por qué? Porque pues tienes que básicamente penetrar un poquito más, muy cerca del dentario inferior. En dado caso de que, por ejemplo, si quieres reforzar, puede ser una técnica que sea local, que puede ser interpapilar, y también, pues sí, o si no, si es inferior, pues la técnica bucal es muy buena haciendo. La verdad no te recomiendo que sea interligamentaria porque pues es muy traumática y la tecal, que es igual también, sobre hueso, pues también es muy traumática. Entonces, pues puede ser a lo mejor una punción local entre la papila o entre papilas o también una bucal, dependiendo de dónde vayas a trabajar. Gracias. Comenta aquí la doctora Ana Araceli. Mi experiencia me ha comprobado que es mejor la mepivacaína con epi en los tratamientos de endo. Ay, perdóneme, a ver, ¿qué es recomendable? Mi experiencia me ha comprobado que es Sí, mejor la sí, mepivacaína porque con igual la epi. nosotros sabemos, imagínense, de hecho, pues en endodoncia, pues es muy bueno, bueno, combinar lo que es la ARTI con la MEPI, pero también sin vaso.
dependiendo mucho de también, es que hay órganos dentarios y esto depende mucho de la edad de los pacientes, porque por ejemplo, pacientes que sean jóvenes pues tienen pulpas, la cámara pulpar es más grande, entonces pues hay mayor pues incidencia de que pues pueda haber pues más por así decirlo riesgo, pero pues igual también se puede puedes utilizar MEPI sin así con vaso o puedes combinar ARTI, que también ARTI es fuerte, y MEPI sin simple. Gracias. Pregunta la doctora Melissa, ¿es recomendable combinar dos anestésicos para mejor efecto o solo en el caso de la articaína para mejorar su tiempo de vida? ¿Me lo puede volver a decir, por favor? Sí, doctora. La doctora Melissa pregunta, ¿es recomendable combinar dos anestésicos para mejor efecto o solo en el caso de articaína para mejorar su tiempo de vida? Yo la verdad casi los únicos anestésicos que yo llego a lo mejor combinar es la articaína, con epinefrina y también la mepivacaína, igual también simple. Generalmente yo no combino anestésicos porque pues sí, no, prefiero mil veces como ahorrarme problemas. Entonces, pues igual, pero según yo tengo entendido que hay ciertos artículos con que sea el mismo vasoconstrictor no hay ningún tema. De hecho, creo que hay una regla, eso sí, ahí se los quedo yo debiendo. Hay una regla para poder combinar anestésicos, pero sí es fundamentada y es con matemáticas. Gracias, doctora. Aquí preguntaron a la doctora Montserrat y Leslie que si les puede poner nuevamente el QR para su grupo Claro que sí. de Telegram. Y pregunta el doctor Diego Rodrigo, ¿qué anestésico local se recomienda para pacientes que toman antiagregantes plaquetarios? Es decir, aspirina, la MEPI. La MEPI es la mepivacaína, tanto simple o con vasoconstrictor, es muy buena. Gracias, doctora. Pregunta la doctora Valeria. Doctora, no entiendo cuándo usar anestésico con vaso y cuándo usar sin vaso. Mira, depende mucho. La verdad es de que generalmente siempre utilizamos anestésicos locales con vasoconstrictor porque pues tienen mayor efecto anestésico o vida anestésica. Igual también es muy importante que con vasoconstrictor es también si vas a realizar alguna extracción dental, porque pues imagínate, si no utilizas vasoconstrictor, vas a tener bastante pues sangre, ¿no? En tu campo operatorio y el paciente pues va a tener más, a lo mejor una complicación postoperatoria y también le digo, es importante, ¿no? Y con vaso, pues generalmente casi todos los utilizamos. Sin vaso es cuando vas a utilizar a lo mejor que pues vas a realizar pues alguna sellador de posetas y fisuras, a lo mejor y puede ser una aplicación de resina fluida y necesitas aislar, dependiendo mucho, pero igual también es la práctica clínica te va a ir dando como ese criterio, ¿no? Pero generalmente puedo a lo mejor hablar que la mayoría de nosotros utilizamos con vasoconstrictor porque el tiempo de vida anestésico es mayor. Y Gracias, en un doctora. momento les digo les comparto la pantalla. Así es. Y vamos con las últimas tres preguntas. Por último, pregunta la doctora Ana, ¿qué anestésico se recomienda para pacientes alérgicos al bisulfito sódico? ¿Qué paciente? A ver, ¿me lo puedes volver? Ajá, porque se me cortó. Acabas de ¿Qué aparecer la. anestésico se recomienda para los pacientes alérgicos al bisulfito sódico? La verdad es de que según yo tengo entendido que es la MEPI simple, la mepivacaína simple. Gracias, doctora. Preguntan, ¿qué aguja es recomendable para anestesiar la arcada superior? La arcada superior depende mucho de qué tipo de técnica vayas a hacer, pero generalmente es, si vas a utilizar o a técnica infraorbitaria, aguja larga, y si vas a utilizar una técnica supraperióstica, aguja corta. Extra corta es dependiendo, ¿no? Si vas a hacer, si quieres a lo mejor, pues realizar que una incisión o que una ulectomía para un paciente pediátrico, entonces, pues, así. Gracias. Y por último, pregunta el doctor Miguel, ¿cómo saber qué anestésico dio alergia a mi paciente de endodoncia, ya que en la tercera sesión de endo le dio alergia, pero
se combinó Lido con vaso y MEPI simple. Ah, mira, eso es una muy buena pregunta. De hecho, pues son pruebas simples de alergia, como los tipos, lo que lo hacen los alergólogos. También es muy importante, pues literalmente puedes poner un poquito de, cargas las dos agujas, cargas los dos cartuchos, infiltras, por así decirlo, los pones en un godetito y con un microbrush lo puedes poner aquí en la parte de la manita del paciente. Y yo digo que también te va a decir en qué tanto tiempo, pues si le empieza a picar y todo eso, porque pues básicamente pues eso puede ser una buena prueba, o también lo puede hacer a lo mejor sobre una parte de la mucosa, pero yo te recomiendo que mejor sea durante la mano. Gracias. Y por último, pregunta la doctora Aisha, ¿qué anestésico puedo ocupar en un paciente con púrpura de Schnorren-Henoch y cuánto anestésico puedo infiltrar? ¿Qué necesito poner la púrpura y cuánto anestésico? Eso sí, la verdad, ese tipo de síndrome del manejo sí no lo tengo bien dominado, entonces pues la verdad no me gustaría yo darte una respuesta errónea, doctora. Ok, pues creo que son todas las preguntas, doctora Jessica. Se fueron algunas, pero en realidad eran bastantes. Igual si Sí, tienen algunas dudas, la doctora Jessica aparece en Instagram como Sonrisa de 10. Ella cuenta con su Instagram, ahí también tiene su grupo de difusión donde puede dar respuesta, comparte información. Y si en caso de que quisieran mayor información, pues nos pueden contactar a nosotros, que es @depósito dental Rexis, para ya darle la respuesta junto con la doctora Jessica, ya más personalizada. Muchísimas gracias, doctora Jessica. Que pasen gracias. buenas noches todos. Igualmente, gracias, hasta luego. Adiós, doctores, bonita noche. Raysix, ahora más cerca de ti. Contamos con envíos a toda la República Mexicana, área metropolitana y Ciudad de México en todas las alcaldías. Raysix, para los y las fanáticas de la odontología.